en donde tendremos la plenaria de la División de Física Atómica y Molecular. Soy el presidente en turno de la división, por tanto me toca presentarles al doctor Miguel Ángel Bastarrechea Magnani. Profesor, buenos días. Por favor, con un aplauso recibamos al doctor. Una breve presentación. El doctor Miguel Ángel Bastarrechea Magnani es investigador recientemente contratado en el Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, desde el 2020, y ahí ya es jefe del área académica de Física Teórica. El doctor posee los grados de doctorado, perdón la redundancia, tanto en Física como en Filosofía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2011 recibió la medalla Gabino Barreda por su desempeño en la licenciatura en Física y posee las distinciones de investigador por el SNI y por parte y perfil deseable de PRODEP también. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, de la Asociación Filosófica de México y presidente de la Red de Investigadores de Juegos de Rol. Ha sido investigador postdoctoral en México, en Alemania y Dinamarca y es autor de más de una cuarentena de publicaciones científicas en revistas arbitradas y participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, abordando temas de investigación tanto de física como de filosofía, ludología y educación. Sus intereses se encuentran en diferentes campos de la física, que incluye la física de polaritones, la física atómica, el caos clásico y cuántico, la teoría de campos, cuántica de campos y el estudio de sistemas fuertemente correlacionados. En esta ocasión nos va a hablar sobre fluidos cuánticos de luz, una ida y vuelta desde la física atómica y los semiconductores. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptarnos dar esta plática. Sí, pues muchísimas gracias a la División de Física Atómica y Molecular por la invitación a dar esta charla, también a la Sociedad Mexicana de Física y por supuesto a la cálida bienvenida de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? Entonces es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, como se comentó, el día de hoy voy a hablar de este tema que se llama fluidos cuánticos de luz, que es un área en gran medida multidisciplinaria y emergente en estos momentos y que ha cobrado fuerza en los últimos años. Entonces, lo que les quiero contar es un poquito de en dónde se inscribe esta área, por qué es multidisciplinaria y cuáles son sus perspectivas, ¿no? que hay en estos momentos y un poco de lo que yo he hecho al respecto. Y por eso es que la charla se llama Una ida y vuelta desde la física atómica a los semiconductores, porque veremos que una de las virtudes de este tema es la posibilidad de importar diferentes técnicas, tanto en el orden teórico como también experimental, entre estas disciplinas. Entonces, déjenme contarles cuál es el esquema brevemente de esta charla. Primero voy a contarles, ¿no?, cuál es la idea de un polarón atómico. Después vamos a hablar del concepto de fluidos cuánticos de luz. Luego voy a hacer un breve interludio para comentar la idea de simulación cuántica y cómo se conectan estas dos áreas o más. Luego voy a hablar acerca del concepto de interacciones fuertes que podemos hacer con polaritones. Y finalmente voy a hablar de interacciones inducidas con algunas perspectivas en el tema. Entonces vamos a empezar con esta idea de polarones atómicos. Y el contexto en el que encontramos este problema en general es el de los sistemas cuánticos de muchos cuerpos. Aquí vamos a entender a un fluido cuántico como un sistema de muchos cuerpos, es decir, un sistema hecho de muchas partículas que además es capaz de exhibir efectos cuánticos macroscópicos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, fenómenos como la condensación, la superfluidez, la superconductividad y otros efectos donde las características de los sistemas cuánticos que describen el mundo microscópico empiezan a emerger en el orden macroscópico. Y entonces aquí pues estamos considerando en estos problemas que la descripción tanto cuántico como la estadística son relevantes, ¿no?
Y por eso, pues vamos a tener que distinguir entre la naturaleza de las partículas de las que estamos hablando, ¿no? No basta con hablar de un número muy grande de partículas, sino que hay que distinguir entre los fermiones, que son aquellas que respetan el principio de exclusión de Pauli, en términos, digamos, microscópico individual, y a nivel térmico estamos pensando en la estadística de Fermi-Dirac, ¿no? Que es la que siguen en términos térmicos. Los bosones no respetan el principio de exclusión de Pauli y siguen en este caso la estadística de Bose-Einstein, ¿no? Y como sabemos, una de las consecuencias de esto pues es la aparición de los condensados, ¿no? De los que voy a comentar un poquito más adelante. Y entonces, caray, se desconectó. Bueno, el problema es describir el comportamiento macroscópico, ¿no? En general, a partir de la dinámica cuántica microscópica en estos sistemas complejos, ¿no? Eso es lo que se enfrenta una teoría cuántica de muchos cuerpos. Dada la descripción microscópica, cuáles son las propiedades macroscópicas y termodinámicas de esos sistemas y en qué medida los efectos cuánticos se van a manifestar o no. Y aquí va a aparecer un concepto operativo muy importante que no es exclusivo de la teoría de muchos cuerpos, sino también se importa a la física de altas energías, por ejemplo, a cualquier otro dominio de la teoría cuántica de campos, que es la noción de cuasipartícula. Entonces, la idea es que una partícula real que se mueve es aquella que se mueve en el vacío, que tiene una velocidad y masa determinadas por sus propiedades intrínsecas. Pero cuando una partícula se mueve en un medio, entonces podemos pensar que está chocando, teniendo interacciones complejas con ese medio, y para facilitar la comprensión teórica nos la imaginamos como una nube que se va moviendo. Esa partícula al moverse va chocando con el resto de partículas e interacciones a su alrededor y las va arrastrando con ella. Entonces, de manera efectiva, esa partícula la pensamos como una cuasipartícula y va a cambiar entonces sus propiedades dinámicas, por ejemplo, su relación de dispersión o su masa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este concepto de partícula o de cuasipartícula o partícula vestida, pues nos va a permitir resolver en gran medida algunos problemas de la física de muchos cuerpos, ¿no? Y entonces va a consistir en representar un problema en donde tenemos muchas partículas que interactúan entre sí con una dinámica compleja y complicada, a la que llamamos dinámica de many-body o muchos cuerpos, a una base de un solo cuerpo en la que no hay interacciones. O sea, en resumen, vamos a pensar que una partícula real que se mueve fuertemente interactuante en un medio, la podemos simplificar a una cuasipartícula que se mueve de manera débilmente interactuante en ese medio y por tanto usar las técnicas con las que nos sentimos más cómodos o familiarizados, como teorías de perturbaciones y demás. Una de las cuasipartículas más famosas y de las iniciales es el polarón, precisamente, ¿no? El polarón surgió como una propuesta teórica de Landau para describir cómo en problemas de estado sólido los electrones se podían mover a través de una red cristalina, ¿no? Cuando un electrón se mueve, como tiene carga negativa, va a alterar las posiciones de los átomos en la red cristalina, de los núcleos atómicos que tienen carga positiva, y va a generar vibraciones. Entonces podemos pensar que el movimiento del electrón va acompañado de vibraciones y que entonces el electrón se está vestiendo de esas vibraciones que conocemos desde el punto de vista cuántico como fonones. Entonces, en ese sentido, el polarón es el concepto de un electrón moviéndose en la red cristalina vestido de los fonones del material, ¿no? La nube de fonones que arrastra el electrón consigo y que va a cambiar su dinámica. Entonces, esto lo que le va a hacer al electrón es ganar masa y le va a permitir interactuar de forma diferente con su medio circundante, ¿no? Entonces va a aparecer una masa efectiva que va a cambiar su relación de dispersión, su momento. Ahora, resulta que la idea de polarón, que venía de estado sólido, se mudó al terreno de la física atómica, ¿no? Porque en años recientes ha habido una intensa actividad en el terreno de los átomos fríos y de las redes ópticas, ¿no? Ahora es posible tomar gases atómicos, normalmente de sustancias alcalinas, ¿no? Como es el caso del litio, ¿no? Manipular diferentes isótopos y tener bosones o fermiones y después cargarlos en redes atómicas donde podemos manipular diferentes propiedades como el número de partículas, las interacciones, el potencial químico, etc. Entonces, en este contexto, pues se dieron cuenta de que se podía importar esta idea del polarón
de estado sólido a un sistema en donde si se hacen mezclas de gases, por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de átomos fermiónicos de potasio 40 en una nube de átomos bosónicos de rubidio 87, entonces la misma descripción teórica de cuasipartícula se podía importar y se importó a su vez el término de polarón a este mismo dominio, ¿no? Entonces, estos polarones se han podido estudiar experimentalmente en el área de física atómica, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, en términos generales cuál es la física detrás del polarón. Dependiendo de las interacciones que tengamos entre la partícula que se está moviendo y su medio, si son atractivas o repulsivas, vamos a tener un estado cuántico diferente, ¿no? Entonces aquí en este eje están las interacciones. Del lado izquierdo las interacciones repulsivas, ¿no? Es una variable conveniente, un poco confusa, pero conveniente. Aquí son las relaciones, las repulsivas, aquí las atractivas, y estos son los tres fenómenos que vamos a identificar y que vamos a reconocer más adelante cuando hablemos de fluidos cuánticos de luz. En un caso podemos tener un polarón repulsivo, ¿no? Cuando las interacciones son repulsivas vamos a tener una pequeña burbuja o nube de más energía donde la partícula se mueve, ¿no? Empujando a las otras partículas del medio. Si las interacciones son atractivas, vamos a tener un polarón repulsivo que es de menor energía, atractivo, perdón, donde las partículas se reúnen alrededor, es otro tipo de nube, y también va a existir la posibilidad de que una partícula, al moverse en el medio, atraiga a otra y temporalmente se haga una molécula, ¿no? Y estos tres fenómenos los vamos a reconocer más adelante y van a ser importantes. Entonces son una medición experimental de la energía del polarón en el caso de átomos fermiónicos de potasio 41 inmersos en átomos de litio 6. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la idea del polarón. Y ahora vamos a ver, ¿no?, en lo que sigue, vamos a pasarnos a otra área y vamos a ver si podemos encontrar esta misma física ahí. Entonces voy a entrar a esta segunda parte que es la de los fluidos cuánticos de luz. Entonces ahora nos vamos a otro lado, ¿no?, totalmente, al de los semiconductores en microcavidad. Entonces déjenme contaros un poco, ¿no?, de que en la actualidad pues hay muchos materiales bidimensionales que empezaron a ser investigados de manera activa después del descubrimiento del grafeno, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, pues además del grafeno, ¿no?, los metales de transición dicalcógenos, ¿no?, y otros tipos de materiales bidimensionales que ahora se conocen en el medio como heteroestructuras de Van der Waals, ¿no?, porque se pueden tomar varias de estas materiales bidimensionales y por fuerzas de Van der Waals pegarlos entre sí y entonces funcionan como si fueran bloques de Legos, ¿no? Es la analogía. Entonces uno dice qué es lo que necesita, ¿no?, y las puede uno apilar y como veremos esto se puede usar para generar efectos novedosos, ¿no? Entonces en este contexto de heteroestructuras de Van der Waals tenemos ciertos semiconductores que se han vuelto populares, que son, por ejemplo, ya se conocían desde hace mucho, ¿no?, los pozos cuánticos basados en arseniuro de galio. Ahora estos metales de transición dicalcógenos, no me voy a meter en los detalles de las características particulares e interesantes que tienen estos sistemas, sino que más bien lo que nos vamos a preguntar es qué sucede si ahora metemos estos materiales dentro de una microcavidad, ¿ok? Y entonces lo que vamos a ver es que dentro de una microcavidad las excitaciones materiales de estos sistemas bidimensionales, van a interactuar fuertemente con fotones confinados dentro de la microcavidad. Y como resultado vamos a tener un estado cuántico fuertemente interactuante, del cual voy a hablar más adelante, pero que va a tener propiedades sintonizables. Es decir, vamos a poder combinar las propiedades sintonizables de estos materiales bidimensionales para construir los estados que queremos con las propiedades ópticas y la versatilidad de la manipulación, detección y control óptico. Entonces, para esto, déjenme construir dos conceptos muy importantes, ¿no?, antes de ir al concepto del cual vamos a hablar a continuación. El primero es el concepto de excitón, ¿no?, que esto es conocido en la física de estado sólido. Cuando tenemos un semiconductor, de manera natural se absorbe un fotón con mayor energía que la brecha que hay entre su banda de valencia y su banda de conducción, entonces se va a crear lo que se conoce como un excitón. Entonces, de manera muy esquemática, tenemos un electrón en esta banda de valencia, toma un fotón y lo que ocurre es que sube a la banda de conducción. Y entonces es muy curioso, para mí es muy apasionante, ¿no?, esta imagen muy sencilla. Lo que ocurre es que ve detrás el electrón al dejar la banda de valencia, deja un agujero, pero es un agujero de carga positiva y de masa muy similar a la de él.
Y entonces lo que ocurre es que por interacción coulombiana el electrón se liga con el agujero y entonces lo que surge es una nueva cuasipartícula, le llamamos, ¿no? También, o una excitación, que tiene un espectro muy similar al del átomo de hidrógeno. La única diferencia es que la constante de Rydberg equivalente aquí está modificada pues, por la constante dieléctrica del material específico que se considere. Y entonces este objeto, le vamos a llamar el excitón, lo que hace es transportar la carga y la energía a lo largo la energía a lo largo del semiconductor, ¿no? Y va a ser la excitación fundamental con la cual podemos pensar al semiconductor o la respuesta óptica del mismo. Ahora, ¿qué resulta? ¿No? Ese es un primer ingrediente. Y ahora vamos a ir con el segundo ingrediente, ¿no? Como decíamos, esta es una respuesta natural, pero lo que queremos saber es qué pasa cuando ponemos al excitón, ¿no? o los excitones en una microcavidad. Y entonces ahora voy a hablar de otro concepto que es el concepto del polaritón, ¿ok? Aquí les pongo un hamiltoniano que no está muy feo, ¿no? Esta K representa momento, esta sigma spin, para pensar en que podemos tener ambos grados de libertad, pero si ustedes quitan eso, lo que vamos a encontrar es la energía de la relación de dispersión y vamos a encontrar un término de la materia, un término de la luz y un término de interacción luz-materia. Entonces los polaritones van a ser también cuasipartículas o excitaciones que van a surgir cuando la luz y la materia interactúan fuertemente en general y van a aparecer en una gran cantidad de plataformas, ¿ok? Tanto en física atómica como en estado sólido como en óptica cuántica, lo que hace que este terreno sea multidisciplinario, ¿no? Este hamiltoniano, de hecho, se llama el hamiltoniano de Hopfield, que es el mismo Hopfield que acaba de ganar el premio Nobel, ¿no? Hace un par de días, ¿no? Entonces, de hecho, originalmente Hopfield estuvo estudiando la respuesta óptica de materiales y desde ahí llegó a esta idea del polaritón y acuñó el término y luego se mudó a el terreno por el cual ganó el premio Nobel, ¿no? Esta es una curiosidad. Pero entonces, como les decía, pues aquí vamos a tener la excitación de la materia, el fotón confinado y el acoplamiento fuerte entre luz y materia. Entonces, siempre que haya acoplamiento fuerte luz-materia, es posible identificar esta cantidad, este concepto o esta excitación llamada polaritón. Y entonces, lo que hay que hacer pues es muy sencillo. Esta es una matriz de 2×2, uno puede diagonalizarla y encontrar los eigenestados o las excitaciones naturales, ¿no? Que combinan materia y luz. Y esos son los que se llaman polaritones. Normalmente vamos a tener dos polaritones, el polaritón superior y el polaritón inferior, ¿no? A estas cantidades que determinan el contenido de luz-materia se les llaman coeficientes de Hopfield, el mismo Hopfield, ¿no? Una vez más. Y lo que podemos pensar es que el polaritón es una superposición cuántica de la luz y la materia, ¿no? Ustedes conocen el gato de Schrödinger, ¿verdad? Y en el caso del gato de Schrödinger ¿está vivo o está muerto, ¿no? Esa es la gran pregunta. Aquí, antes de medir al polaritón, no sabemos si es luz o materia. Y entonces eso es lo interesante, que es una cantidad que por superposición cuántica, una observable que por superposición cuántica va a compartir propiedades de la luz y la materia simultáneamente antes de medirlo. Y eso es lo que vamos a aprovechar. Entonces, algo que experimentalmente se puede hacer es que se puede cambiar la desintonización de la luz y de la materia y solo con ese parámetro vamos a poder cambiar estos coeficientes de Hopfield y cambiar el contenido de luz y materia. Entonces tenemos una partícula modulable que podemos decir cuánto quiere usted que sea de materia o cuánto quiere que sea de luz a la hora de interactuar con él. Y eso es lo que se va a aprovechar, ¿no? Y en este diagrama vemos el resultado, ¿no? Por ejemplo, si la energía de la materia es esta línea roja y la energía de la luz es esta línea azul, ¿no? Ya luego, si quieren me preguntan después de la charla, ¿no? Andaré por ahí, ¿por qué esto es así? Ante no interacción se cruzan, pero con la interacción aparecen los polaritones, que son estas dos curvas y que si pueden ver están separadas por una brecha energética que es la interacción luz-materia, ¿no? Y entonces lo que nos permite esta desintonización es que si yo cambio la desintonización en esta región, aumento el contenido de luz del polaritón inferior, ¿no? O el de materia del superior y viceversa, ¿no? Si me voy de este lado, aumento el contenido material del inferior o aumento el del superior, ¿ok? Y aquí está pues el polaritón, ¿no? Este es el personaje en lo que sigue, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando metemos estos materiales semiconductores bidimensionales dentro de las microcavidades, acoplamos fuertemente los excitones con la luz. Y así es como surge el concepto de excitón polaritón, que lo vamos a considerar como un fotón confinado, pero que está vestido por la excitación electrón-agujero del semiconductor.
Y entonces, al eliminar un semiconductor como medio óptico externo, que tenga una intensidad finita, podemos crear varios excitones polaritones. Y entonces podemos pensarlos como un gas de átomos de hidrógeno que tienen interacciones entre sí, ¿no? Es un gas cuántico interactuante el que resulta ahí, ¿no? Y a mí me parece bastante sorprendente porque es una fenomenología muy similar al del átomo de hidrógeno, como vimos, y entonces estamos creando un gas en un semiconductor, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que a este Hamiltoniano de Hopfield pues van a aparecerle interacciones, porque los excitones van a poder interactuar entre sí, ¿no? Las interacciones polaritónicas son un tema de debate, ¿no? Microscópicamente se deben a las fuerzas de Coulomb, pero pues están apantalladas o mediadas por la estructura del material. Y entonces, ¿qué ocurre con esos excitones polaritones? Que en primer lugar son buenos bosones en un amplio dominio de temperatura y densidad, porque la masa es pequeña al combinarse con la luz, ¿no? La luz aligera la masa de la materia. Y tienen interacciones y por tanto pueden formar gases y fluidos cuánticos que exhiben superfluidez y superconductividad, ¿no? Y entonces la posibilidad de crear gases cuánticos interactuantes, excitones polaritones, ha llevado a ponerle el nombre de fluidos cuánticos de luz, porque literalmente son fluidos cuánticos donde la luz está superpuesta. Y por ejemplo, pues algo que ya se sabía es que los excitones podían condensar y entonces esto lo ganan los excitones polaritones y podemos tener condensación de excitones polaritones, ¿no? Aquí es una imagen experimental de la condensación de excitones polaritones. Y entonces estas interacciones van a inducir, entre excitones, van a inducir interacciones polaritónicas que nos van a permitir crear diferentes efectos, como efectos ópticos no lineales, estados de muchos cuerpos de luz que son de carácter sintonizable, ¿no? En particular, hay que nada más recordar que en este caso una característica de estos fluidos cuánticos de luz es que son efectos altamente fuera de equilibrio y de interacción fuerte, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque dependen del bombeo y disipación del material, ¿no? Entonces no son efectos en equilibrio, sino son efectos estacionarios, ¿no? Pero aquí podemos ver, por ejemplo, ese es un ejemplo experimental de un superfluido de excitones polaritones, donde aquí vemos que se le pone un obstáculo y podemos ver patrones de interferencia que son resultados del fluido chocando con el obstáculo y que se reproducen también teóricamente, ¿no? Una forma de discutir esto de manera teórica es usando, por ejemplo, la ecuación de Gross-Pitayevsky, pero para polaritones, ¿no? Que en este caso incluye no solo términos de disipación y de bombeo, porque es un sistema fuera de equilibrio, ¿no? Entonces aquí la masa de los excitones es más ligera que en el caso de los átomos de física atómica y las interacciones dependen del contenido de luz-materia, ¿no? Esta ecuación, de hecho, también se le conoce como la ecuación de Lugiato-Lefebvre, ¿no? Para los que les interese ponerse a resolver ecuaciones de Gross-Pitayevsky extrañas, ¿no? Y uno de los resultados de estas soluciones es que, por ejemplo, la densidad de polaritones, si uno resuelve esta ecuación, exhiben fenómenos exóticos debido al carácter fuera de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, se puede encontrar fenómenos de histéresis al mover o al aumentar la intensidad de bombeo respecto de la densidad de los polaritones, ¿no? Esas son unas características que surgen gracias a la naturaleza fuera de equilibrio y por lo cual se han vuelto bastante interesantes y atractivos, ¿no? Muy bien, entonces con esto termino esa segunda parte y déjenme moverme a un pequeño interludio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues déjenme comentarles, ¿no? Nada más brevemente la idea de simulación cuántica, que de seguro ya están familiarizados y familiarizadas con ella, ¿no? De hecho, podemos decir incluso que la simulación cuántica pues es una de las áreas importantes, de los ejes importantes de las tecnologías cuánticas en la época actual. Esta idea, ¿no? Originalmente pues se data, ¿no? de 1981, una charla que dio Feynman, que se llama Simulating Physics with Computers, donde planteó la idea de usar sistemas cuánticos para explorar otros sistemas cuánticos, ¿no? Entonces la idea de simulación cuántica es la de resolver de manera análoga o analógica si quieren, un sistema cuántico complejo a través de otro que sea más accesible teóricamente o controlable experimentalmente, ¿no? Es el reconocimiento de que podemos encontrar la misma física en diferentes sistemas y que entonces si hay un sistema que es más fácil de entender o más fácil de acceder que experimentalmente, podemos tratar de comprender la física subyacente de uno más complejo ahí, ¿no? Es la idea de simulación cuántica. Entonces, en este contexto se establece una correspondencia entre los gases cuánticos de física atómica y los fluidos cuánticos de luz que aparecen en estos sistemas de estado sólido.
¿no? Y la pregunta es, ¿podemos emplear lo que sabemos de física atómica para estudiar sistemas de estado sólido y viceversa? Y pues la respuesta es que sí, ¿no? Y ese es el eje de lo que les estoy platicando en estos momentos, ¿no? De ahí la ida y vuelta, ¿no? En este terreno de fluidos cuánticos de luz. Claro, cada uno de los sistemas dentro del contexto de simulación cuántica va a tener sus propias características. Por ejemplo, los átomos fríos son sistemas que alcanzan el equilibrio, ¿no? Se puede cambiar la interacción muy fácilmente con resonancias de Feshbach, que voy a comentar más adelante a través de la longitud de dispersión, y tienen límites de cuasipartícula bien definidos. En cambio, los semiconductores sin microcavidad están fuera de equilibrio. No es fácil cambiar la interacción de dos cuerpos con facilidad, porque depende de las propiedades del semiconductor, pero se puede cambiar el contenido de luz materia fácilmente, ¿no? Entonces, encontramos ventajas y desventajas en ambos lados que podemos aprovechar de manera inteligente para entender la física de estos dos sistemas u otros también. Y entonces me voy a centrar en lo que sigue, en hablar de los mismos polarones que vimos originalmente en estado sólido, como de manera seminal, que pasaron al terreno de los átomos fríos, ¿no? ¿Por qué? Porque los átomos fríos permiten, o los iones, permiten estos sistemas de física atómica estudiar con facilidad este tipo de sistemas, y ahora nos vamos a regresar al estado sólido, pero de la mano de los fluidos cuánticos de luz. Entonces me voy a mover a esta tercera parte en donde vamos a ver cómo es que podemos lograr interacciones entre los polaritones, pero fuertes, ¿ok? Que podamos manipular. Entonces, ¿por qué hacer esto, no? Lo que vamos a tener es que las interacciones fuertes entre componentes materiales en general, pues abre una ventana a la comprensión de la física de fenómenos complejos, por ejemplo, la superconductividad, y al diseño de nuevos materiales con propiedades cuánticas que podamos manipular, ¿no? Esto es un interés general, el de tener sistemas de interacciones fuertes, y es un reto para la física porque muchos de los problemas que resolvemos pues tienen que ver con teoría de perturbaciones o débilmente interactuantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los sistemas fuertemente interactuantes? En particular, aquí nos interesa en el terreno de los fluidos cuánticos de luz porque si metemos interacciones materiales fuertes, estamos pensando en que podemos hacer interacciones efectivas fuertes entre fotones, lo cual en el vacío no ocurre, ¿no? La posibilidad de que los fotones ocurran en el vacío es nimia, pero aquí podemos desarrollar interacciones entre fotones, ¿no? Efectivas. ¿Por qué queremos eso? Por supuesto, porque todos queremos espadas, ¿no? Láser, ¿no? Sables de luz, ¿verdad? Por esa es la principal razón, pero además de eso, ¿no? O sea, de querer hacer interactuar la luz así, es porque queremos crear estados de muchos cuerpos que resulten en medios con efectos ópticos no lineales, novedosos y que podamos sintonizar, ¿no? O sea, la idea de tener un material al cual yo le puedo mover su índice de refracción a voluntad, por ejemplo, ¿no? O que puedo mover a voluntad sus fenómenos o no lineales de segundo orden, de tercer orden, etcétera, ¿no? Ese sería como el sueño. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo, por ejemplo, se logran interacciones fuertes en el terreno de física atómica, ¿no? O sea, vamos de ida y vuelta, como les decía, ¿no? Entonces, en física atómica, una de las herramientas más importantes que ha aparecido, pues es la de las resonancias de Feshbach, ¿no? En general, la idea de resonancia es que cuando dos partículas lentas colisionan, pueden temporalmente formar un estado ligado, ¿no? Entonces llegan, ¿no? Y pueden formar un estado ligado, y esa resonancia pues va a ocurrir cuando la energía cinética de las partículas se iguala al potencial de interacción entre ellas, ¿no? Y en física atómica, a partir de esta idea, ¿no? Se encuentran las resonancias de Feshbach y estas se han vuelto centrales para la manipulación de los átomos fríos en redes ópticas. ¿Por qué? Porque gracias a ellas es posible modificar la interacción interatómica a voluntad, aplicando un campo magnético uniforme que permite modificar la relación de dispersión, ¿no? Entonces yo puedo modificar, la longitud de dispersión, puedo modificar la longitud de dispersión aplicando un campo magnético externo, ¿no? Esencialmente en física atómica, ¿no? Y esto ha permitido que pueda yo cambiar las interacciones fácilmente y entonces usar las plataformas de átomos fríos para simular otros sistemas, ¿no? Y precisamente, ¿no? Inspirados en esta idea, las resonancias de Feshbach se demostraron experimentalmente en excitones polaritones, ¿no? En este caso no es la aplicación de un campo magnético externo, o sea, formalmente no son resonancias de Feshbach, ¿no? El nombre se pega, ¿por qué? Porque en términos prácticos tienen el mismo propósito. En este caso, en realidad, es emplear el contenido de los materiales para cambiar la intensidad de las interacciones en presencia de un estado ligado, ¿no? De una resonancia, ¿no? Entonces aquí estas resonancias de Feshbach polaritónicas pues se pueden emplear para hacer interactuar, por ejemplo, estos polaritones inferiores con los superiores y viceversa o entre sí, ¿no?
Entonces vamos a movernos a un caso concreto, ¿no? Muy interesante, en donde se reúnen muchas de las cosas que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En experimentos recientes se ha mostrado la posibilidad de que se inyecten electrones dentro de un semiconductor en microcavidad para generar un gas de electrón bidimensional, ¿no? Es decir, inducir un mar de Fermi de densidad sintonizable. Entonces, esta es una foto de uno de estos semiconductores de microcavidad, ¿no? O sea, obviamente mis diagramas eran muy bonitos, ¿no? La realidad es que se ven medio feas estas cosas, ¿no? Pero funcionan bien. Y la idea es meter a un semiconductor en una microcavidad, en este caso diselenuro de molibdeno, que es uno de estos TMDs, y con una plaquita de grafeno se inyectan los electrones a voluntad. Entonces uno puede meter un gas de Fermi que sea de densidad sintonizable. Y el resultado va a ser el siguiente, ¿no? Si nosotros identificamos el polaritón en ausencia de electrones está aquí porque aparecen dos ramas con una brecha. ¿Recuerdan esa figura anterior, ¿no? Donde teníamos una brecha de energía y habían esas dos ramas? Aquí están los polaritones. Pero en presencia de electrones aparecen dos nuevas brechas. Y la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué experimentalmente se encontraban esto, no? Y la respuesta es que en presencia de las interacciones electrónicas, pues nuevas partículas están emergiendo que se están acoplando con la luz, y en lo que sigue voy a tratar de clarificar esto. Entonces la idea del experimento es justo, para plantearlo teóricamente, ¿no? De meter estos electrones itinerantes dentro del material, ¿no? Tenemos este medio de electrones, y entonces al hamiltoniano anterior pues se le va a añadir este término, ¿no? Tendremos interacciones entre electrones y excitones. Entonces vamos a tener una minoría de excitones polaritones, vamos a tener un medio de electrones y va a aparecer un estado ligado que va a mediar las interacciones fuertes, que va a promover interacciones fuertes entre los excitones polaritones, ¿no? Que va a ser el trión. Le llamamos trión porque el excitón polaritón está hecho de un electrón y un agujero y se acopla un electrón con él, ¿no? Temporalmente como molécula, ¿no? Temporal. Entonces la idea es la siguiente, ¿no? O sea, si yo tengo un excitón polaritón y está chocando con los electrones, ¿verdad? Lo que va a aparecer es que existe la posibilidad de que surja el trión como un estado ligado, que es este complejo para electrón agujero más un electrón. Y entonces, en presencia del trión, lo que va a ocurrir es que las interacciones fuertes van a aumentar. Y esto lo podemos emplear como una resonancia de Feshbach polaritónica para incrementar las interacciones en el sistema. Entonces, la presencia del trión nos va a permitir generar interacciones fuertes entre electrones y excitones, ¿no? Esta es la resonancia de Feshbach polaritónica. Y entonces, como resultado, lo que va a ocurrir es que podemos inducir a que el excitón polaritón se convierta en una cuasipartícula, en particular que se convierta en un polarón, porque es una partícula moviéndose en este medio, interactuando fuertemente con él. Y entonces, pues este es el hamiltoniano horrible que aún uno tiene, ¿no? O sea, y digo, a mí me gusta presentarlo porque soy teórico, ¿no? Y entonces, pues me gusta escribirlo, ¿no? Si no me gustara, entonces… Bueno, y entonces aquí tenemos la energía de los excitones, la energía de la luz, la energía de los electrones, la interacción de los materia, la interacción entre los excitones, la interacción entre los excitones y electrones, ¿no? Y este es un modelo efectivo aparte, ¿no? Y entonces lo que ocurre, pues es que simplemente la luz lo que va a hacer es que no va a ver al excitón, sino que el excitón va a interactuar con los electrones y va a formar polarones. Entonces lo que reconoce la luz son polarones al acoplarse con ellos. Va a reconocer al polarón atractivo y al polarón repulsivo, que es un efecto de muchos cuerpos. Entonces la luz se va a acoplar a este efecto de muchos cuerpos y se va a imbricar con él, ¿no? Y entonces de las dos ramas que veíamos en el experimento, pues vamos a tener tres, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Yo trabajé en desarrollar la teoría para poder entender este fenómeno, ¿no? Y caracterizarlo, y aquí vemos otro resultado experimental donde se reconoce la presencia de estas dos ramas, ¿no? De estas dos brechas de energía, y aquí lo reproduce perfectamente la teoría, ¿no? O sea, podemos reconocer que va a haber ahora un polarón polaritón atractivo, ¿no? Un polarón polaritón repulsivo, ¿no? Un polarón polaritón repulsivo y atractivo superiores e inferiores, ¿no? O sea, empiezan a aparecer todas estas partículas y con eso estamos mostrando que esta idea de polarón aparece también en este terreno de fluidos cuánticos de luz, ¿no?
Entonces, para lograr esto, pues se emplea una teoría cuántica de campos de temperatura finita, ¿no? Son unos cálculos horribles, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante entonces es que la luz se va a acoplar a cada una de esas excitaciones y entonces vamos a tener estos polaritones, ¿no? En ese sistema. Muy bien, ¿no? Y aquí están los polarones repulsivos y atractivos, ¿ok? Pero bueno, pues ya para ir cerrando, ¿no? la charla, moviéndose hacia el final, voy a entrar a esta cuarta parte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de interacciones inducidas. ¿Qué podemos hacer con esto, no? O sea, ¿qué más se puede investigar? Hay muchas cosas interesantes, pero déjenme hablar de esta que comparte, ¿no? Que comparten en interés tanto el terreno de los fluidos cuánticos de luz como el de los átomos en redes ópticas, ¿no? Entonces, ¿qué son las interacciones inducidas? Estuvimos hablando de la idea de cuasipartículas, pero las partículas interactúan entre sí. ¿Por qué no habrían de hacerlo las nubes, ¿no? ¿Por qué no habrían de hacerlo las cuasipartículas? Entonces, uno de los grandes problemas de la teoría cuántica de muchos cuerpos es cómo interactúan las cuasipartículas entre sí, ¿no? Cómo interactúan las nubes entre sí y cómo cambian las propiedades del medio a través de estas interacciones. Entonces, la idea de las interacciones entre cuasipartículas, que les vamos a llamar interacciones inducidas o interacciones medianas, pues la podemos ver como de manera esquemática, metafórica sobre todo, con unas boyas en el agua, ¿no? O sea, si yo tengo unas boyas en el agua y perturbo una boya, ¿no? Las perturbaciones en el agua van a hacer que la otra boya la sienta. Entonces, una cuasipartícula modifica el medio circundante y entonces genera un potencial de interacción con otra cuasipartícula en el medio. Y a eso le llamamos una interacción inducida, ¿no? Estas interacciones inducidas no son interacciones directas, ¿no? O sea, no son que las partículas estén chocando, sino son las nubes inducidas por las cuasipartículas las que empiezan a chocar, ¿no? Y entonces este potencial inducido que se genera entre ellas puede ser atractivo o repulsivo, y es muy importante porque nos ha permitido esta idea de interacciones inducidas caracterizar algunos fenómenos. Por ejemplo, la explicación de la superconductividad, la formación de pares de Cooper, tiene que ver con las interacciones inducidas, porque el electrón al moverse en el medio y volverse una cuasipartícula genera un potencial que permite que otro electrón se aparee con él para formar un par de Cooper, ¿no? Entonces, la idea de interacciones inducidas es otro elemento importante para entender la física cuántica de muchos cuerpos, ¿no? ¿Quién sentó las bases de esta teoría? Pues otra vez Landau, ¿no? Que está por todas partes, Lev Landau. Entonces, la teoría de cuasipartícula de Landau nos dice que en un sistema de muchos cuerpos, ¿no? Aquí estoy tomando el caso de fermiones, ¿no? La energía se puede caracterizar como la energía del medio y luego una corrección que incluye la posibilidad de tener cuasipartículas, ¿no? De formar cuasipartículas, y luego otro término que incluye la posibilidad de que esas cuasipartículas interactúen entre sí. Entonces, una forma de calcular la interacción entre cuasipartículas es tomar una primera variación de la dispersión de las cuasipartículas respecto de la densidad. ¿Cómo cambia la energía de una cuasipartícula al aumentar la densidad del material, ¿no? Porque al aumentar la densidad, pues se van a sentir más estas partículas entre sí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces aquí como breve resumen, ¿no? Lo que he trabajado en los últimos años con mis colaboradores, pues ha desarrollado una teoría de muchos cuerpos diagramática que describe fenómenos de interacción fuerte en los fluidos cuánticos de luz, ¿no? Tanto en mezclas de Bose, ¿no? De bosones, ¿no? Donde hemos visto resonancias de Feshbach polaritónicas, la posibilidad de crear moléculas de luz, ¿no? Mediadas, ¿no? Bipolaritones, y el caso de polarones polaritonios de Fermi, que comentaba hace un momento, en donde hemos investigado la posibilidad de tener interacciones fuertes entre ellos o incluso tener condensados de polarones polaritones. Y en lo que sigue brevemente les voy a hablar de este caso, las interacciones fuertes entre polaritones. Y aquí la idea es muy simple, ¿no? Ya habíamos visto la idea de un polarón polaritón, entonces ahora queremos ver cómo es que un polarón polaritón puede interactuar con otro polarón polaritón, ¿no? Ya esto es un trabalenguas, ¿no? Y entonces aquí estamos pensando en una mezcla de Bose-Fermi, ¿no? Tenemos una impureza que es el bosón y un medio que es el fermión. También van a aparecer interacciones fuertes entre polarones polaritones mediadas por los triones. Y entonces, para no aburrirlos, ¿no? Lo que fuimos haciendo esta teoría, ¿no? Fuimos descubriendo que efectivamente, ¿no? Si considerábamos polaritones, habían interacciones fuertes inducidas entre los polaritones y eran de carácter atractivo, ¿ok? Eso es lo que establecía la teoría. Y luego también vimos que podía haber interacciones inducidas entre polaritones y triones, y en este caso podían ser atractivas o repulsivas, ¿no? Y esto lo comparamos con experimentos recientes donde veían cómo eran los corrimientos de energía al aumentar
la densidad de excitones polaritonos o la densidad de electrones en estos materiales donde se pueden inyectar electrones, y pues nuestros resultados describieron bien los órdenes de magnitud y los signos de los experimentos, ¿no? Y entonces esto pues ¿qué promete? Pues una cierta plataforma en donde uno puede manipular a través de la densidad de polaritones o la densidad de electrones el signo y la intensidad de las interacciones inducidas con facilidad, ¿no? Y entonces tener, como les decía, pues un medio que tenga propiedades ópticas y de otro tipo sintonizables, ¿no? Y ahora vamos a ver, resulta que esta misma teoría, esta misma aproximación, pues la podemos encontrar también en física atómica, ¿no? En la descripción teórica de este experimento en el que participé, aquí estamos en el terreno de física atómica y es el mismo esquema teórico, ¿no? Ahora tenemos un experimento que consiste en una mezcla no balanceada de átomos de potasio 40 o potasio 41 en un mar de Fermi degenerado de átomos de litio 6. Entonces, por ejemplo, podemos crear una mezcla Bose-Fermi análoga a la que acabamos de ver, ¿no? De un bosón en un mar de Fermi o de Fermi-Fermi, ¿no? Aquí, por ejemplo, la impureza no es el excitón polaritón, sino átomos de potasio 41 y el medio no son los electrones, sino átomos de litio 6. Pero reconocemos la analogía, ¿no? Reconocemos la posibilidad de simular un sistema con el otro para encontrar física similar, ¿no? Y entonces, pues en este caso, el experimento, aquí se atrapan átomos en una trampa dipolar, óptica dipolar de haz cruzado, ¿no? Que permite un uso fácil de las resonancias de Feshbach, y se preparan átomos en un protocolo de radiofrecuencia que permite controlar tanto la energía del polarón de manera directa como la densidad de las impurezas, ¿no? Este es un hito para poder investigar estas interacciones inducidas entre polarones, ¿no? Este es el dispositivo experimental, ¿no? Ahí ven más o menos cómo está, ¿no? Se realizó en el grupo de Rudolf Grimm, fue Cosetta Baroni, la estudiante de doctorado en su momento que realizó el experimento, ¿no? El equipo experimental, y pues aquí la teoría pues fue desarrollada por mis colegas Georg Brun y Pietro Massignan y yo, de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y del Politécnico de Cataluña. Y entonces pues la idea fue que comprobar, ¿no? Medir experimentalmente estas interacciones inducidas. Y entonces la idea es que si tenemos la mezcla de Bose-Fermi, podríamos predecir el signo de estas interacciones inducidas solo a través de las estadísticas de los bosones y fermiones, ¿ok? O sea, poder dar el signo y el tamaño de las interacciones. Y entonces si es una mezcla de Bose-Fermi, pues resulta que va a haber atracción, ¿ok? Porque no se respeta el principio de exclusión de Pauli, y en el caso de la de Fermi-Fermi va a haber repulsión, ¿no? Y bajo estos preceptos, pues lo que uno encuentra, ¿no? Estos son los resultados experimentales, ¿no? Los puntos con sus barras de error son los resultados experimentales, estos lados son los débilmente interactuantes y aquí son los fuertemente interactuantes, y pues precisamente lo que descubrimos es que podíamos predecir, ¿no? Los signos correctos de las interacciones y los valores de las interacciones empleando la misma teoría que se usa para los fluidos cuánticos de luz, ¿no? Una vez más, o sea, dentro de esta analogía, ¿no? Y hasta también pudimos descubrir, ¿no? o predecir que había un momento de formación molecular donde los signos cambiaban y que se debían a la presencia de estas moléculas que se formaban temporalmente o estas resonancias, ¿no? Y estos resultados, ¿no? Los publicamos en Nature Physics, ¿no? Y fue una de las primeras observaciones directas de interacciones inducidas, donde demostramos que el signo de las interacciones depende de la estadística cuántica, ¿no? Entonces es muy interesante porque lo que encontramos en los fluidos cuánticos de luz, ¿verdad? Donde podemos predecir los signos y los valores de las interacciones, y donde apenas se está desarrollando las herramientas para poderlas medir, nos vamos a física atómica, ¿no? Y con estos experimentos avanzados podemos encontrar, ¿no? la misma física y entonces establecer esta correspondencia, ¿no? Entonces, eso fue un resultado muy interesante. Y entonces ya me voy a mover al final de la presentación para no extenderme demasiado, hablar un poquito de perspectivas y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estoy buscando con estos sistemas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, ¿no? Desde el lado tanto de física atómica como de estado sólido, está el problema de las mezclas de Fermi-Bose, ¿no? Queremos investigar no qué pasa si tenemos una impureza y formamos un polarón-polaritón de Fermi, o una impureza del otro lado y formamos un polaritón-polaritón de Bose,
sino qué pasa con las mezclas de Fermi-Bose, qué pasa con los sistemas fuertemente interactuantes. Entonces ahí tanto los sistemas de física atómica como los sistemas de los fluidos cuánticos de luz son una oportunidad para investigarlas, ¿no? Entonces es una dirección muy interesante que se puede investigar. Otra, en el caso ahora sí de los fluidos cuánticos de luz, es la implementación de lógica polaritónica, ¿no? Hay propuestas donde se ha planteado que usando esta histéresis óptica se puede crear un switch polaritónico. Y la idea de tener a través de los polaritones lógica o una arquitectura lógica completamente óptica, ¿no? Bueno, o sea, no es completamente óptica en la medida en que hay un sistema material ahí, ¿no? Pero el sistema material solo funge como una manera de inducir, ¿no? las interacciones de la luz, ¿no? Y entonces, por ejemplo, bueno, creo que aquí me faltó, se me saltó una diapositiva, ¿no? Se han podido hacer, por ejemplo, compuertas lógicas AND, OR y demás, ¿no? Otra dirección muy interesante en la que yo estoy abocado es la idea de acoplamiento ultrafuerte, ¿no? A mí me interesa saber no solo qué pasa con la luz cuando tenemos un sistema fuertemente correlacionado, sino qué pasa si ahora acoplamos a la luz y la materia en regímenes extremos, ¿no? Que se conoce como el acoplamiento ultrafuerte, cuando la interacción luz-materia sobrepasa las energías de los materiales, ¿no? Ahí esperaríamos que haya un control mucho más eficiente en la respuesta de los estados polaritónicos, ¿no? Y entonces justo, ¿no? Ahí pueden ver aquí en el archive, ¿no? Tenemos un artículo que recientemente ya fue aceptado en PRB, donde mostramos que la física de los polarones polaritones sobrevive en el régimen, o esperamos que sobreviva en el régimen de interacción ultrafuerte luz-materia, ¿no? Y ahora tendríamos polarones, polaritones, acoplamiento ultrafuerte, ¿no? Y sigue el trabalenguas, ¿no? Y finalmente, ¿no? Un área muy, muy interesante es la del cómputo cuántico polaritónico, ¿no? Es la idea de que quizá, ¿no? O sea, podemos tener, ¿no? Un sistema sintonizable donde podamos implementar una plataforma cómoda para el cómputo cuántico, ¿no? Entonces hay propuestas de hacer qubits con las fluctuaciones de un condensado, ¿no? Donde se ha propuesto generar compuertas básicas de 1 y 2 qubits para tener una arquitectura universal de qubits, o tener qubits de flujo utilizando las propiedades del superfluido en analogía a los qubits de flujo que uno encuentra en los qubits superconductores. Bueno, ¿no? Y entonces con esto ya me muevo a las conclusiones, perdón por pasarme un poquito de tiempo, o ya no sé si voy pasadito de tiempo, pero bueno, ese es el mensaje para llevar, ¿no? Que las microcavidades semiconductoras constituyen una plataforma versátil para el estudio de los fluidos cuánticos, que los fluidos cuánticos de luz ofrecen un terreno multidisciplinar para estudiar sistemas con no linealidades ópticas sintonizables, estados fuertemente correlacionados luz-materia y novedosos efectos fuera de equilibrio, y que estos sistemas se encuentran en una correspondencia directa con los gases de la física atómica que se pueden manipular en redes ópticas, ¿no? Y a mí me gusta esto porque justo, ¿no? Yo creo que uno de los éxitos de la ciencia en general, de la física teórica en particular, es darse cuenta que las técnicas que uno emplea pues se pueden importar con las debidas precauciones, ¿no? Cumpliendo las hipótesis correctas a otras áreas de la física o de la ciencia, ¿no? Entonces, uno de los éxitos generales de la ciencia, además, por supuesto, de tener ser lo suficientemente brillante para ingeniarse nuevas tecnologías, nuevas metodologías, ¿no? Y entonces, aquí les presento, ¿no? el grupo de polaritones en la UAM Iztapalapa, ¿no? Hay carteles por parte de Ernesto Benítez, que es postdoc en el grupo, que está investigando magia en sistemas híbridos, que son correlaciones para el cómputo cuántico, ¿no? Adair Adán, que está presentando caos en billares, ¿no? Y ahora nos acompaña también Areli, que va a hablar de polaritones en cavidades imperfectas en la sesión de información cuántica del viernes, me parece, ¿no? Entonces, para que vayan a su charla, ¿no? Y pues también mi colaborador Arturo Camacho Guardián del IFUNAM, ¿no? Con el que hemos hecho equipo para investigar varias de estas cosas, ¿no? Y también les hago un poco de promoción, ¿no? Que el año pasado y estamos impulsando esta serie de este meeting y luego por escuela alrededor del tema de polaritones, que se llama Etik Tlawili, ¿no? Que es una palabra que ahí nos inventamos que significa luz pesada en náhuatl, ¿no? Entonces, con esta idea de que la luz, ¿no? Gana propiedades materiales, para que estén atentos y atentas para el próximo meeting que va a ser en 2025 y probablemente en 2026 hagamos otra escuela de verano en estos temas, ¿no? Entonces se pueden poner en contacto conmigo y pues les agradezco muchísimo por su atención y su paciencia. De nueva cuenta agradezco a la División de Física Atómica y Molecular por la oportunidad y a la Sociedad Mexicana de Física, y sigan disfrutando del Congreso, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por esta interesante plática. Aprendimos, creo que todos, mucho. Preguntas, comentarios de la audiencia, por favor. No sean tímidos, anímense. Sí, es trabalenguas, pero de todos modos aquí está para ayudarnos. Aprovechense que están en un medio, ¿no? Sean cuasipartículas. ¿Por acá alguien levantó la mano de este lado? Muchas gracias, me pareció muy interesante la plática. En ese sentido de las microcavidades, ¿qué tipo de cavidades han sido estudiadas? ¿Con qué geometrías han sido estudiadas? ¿Nada más han sido cuadradas, cilíndricas, cúbicas? Sí, en general se han estudiado varias geometrías, ¿no? Depende de lo que quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, en la última de electrones itinerantes, si te dabas cuenta, no era cuadrada, ¿no? Pero eran con dos lentes diferentes porque querías como enfocar, ¿no? O sea, aquí la clave de estas microcavidades es lograr, déjame regresarme a ver si puedo hasta la primera, pues no va a tardar mucho, ¿no? Es lograr que la interacción luz-materia sea fuerte, ¿no? Uno de los grandes retos para generar interacción luz-materia es precisamente que, por ejemplo, en sistemas atómicos, ¿no? Pues esto depende del momento dipolar y es difícil cambiarlo, ¿no? Entonces ese fue un reto en átomos en cavidades. Y aquí la ventaja es que puedes construir estas cavidades, ¿no? Que aquí está, ¿no? O sea, esencialmente la idea es que tienes como una especie de Fabry-Perot en donde la luz puede rebotar tantas veces que se generan ciertos modos donde la interacción es muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí es donde pones al semiconductor, ¿no? Entonces hay diferentes geometrías que se han explorado, pero principalmente son cuadradas, ¿no? Sobre todo porque estamos pensando en algo bidimensional, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Pero tiene que ser algo bidimensional con estos espejos que te permitan intensificar la interacción luz-materia. En dos diapositivas después de esa, habla de polaritón superior y polaritón inferior. ¿A qué se refiere con eso? Sí, o sea, los nombres son pésimos, ¿no? En muchas áreas de la física somos pésimos en ponerle nombres a las cosas. Lo que pasa es que tienes un sistema de dos grados de libertad, la luz y la materia. Entonces, cuando tú buscas las excitaciones fundamentales de ese sistema, tienen que ser dos también, ¿ok? Entonces, como resultado, ¿no? O sea, piensa en un oscilador armónico, ¿no? O sea, si tienes dos, pues van a aparecer dos modos, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces, simplemente se le llama superior e inferior porque uno está a mayor energía que el otro. Uno es el estado excitado del otro, ¿no? Lo importante aquí es que el polaritón inferior, ¿no? Que es la rama de menor energía, dependiendo de la diferencia entre la energía de la luz y la materia, se puede convertir en la luz o se puede convertir en la materia. Está como cruce, ¿no? Entonces aquí, cuando la luz y la materia no interactúan, es un cruce, pero ante la presencia de la interacción se vuelve un cruce evitado y es lo que te permite combinar las propiedades de ambos, ¿no? Pero prácticamente uno es inferior en energía y el otro es superior, ¿no? Y por eso el nombre. Sí, o sea, esta brecha de energía es prácticamente, se le llama el Rabi splitting, ¿no? O sea, en realidad, como este sistema de interacción luz-materia coherente, ¿no? Esto te va a dar la frecuencia de Rabi, ¿no? O sea, la energía con la cual va a superponerse la luz y la materia, ¿no? Entonces, en estas unidades a veces le ponen un medio acá, ¿no? Para que este sea omega, pero esa es la brecha de energía que representa que están interactuando ambos sistemas, ¿no? Gracias, Miguel, por la interesante plática. En el último trabajo sobre Nature Communications veo que solo pones la solución, si bien entiendo, para el caso de X positiva, ¿no? ¿Para el caso qué? Para el caso de X mayor a 0. En la gráfica de... bueno, antes de eso. Ah, no, es en el final, Sí, al final. Sí, no, qué bueno que lo observaste, ¿no? ¿Eso por qué la teoría no se aplica? ¿O es simétrico? ¿Cuál es...? Sí, esto, ¿no? Ahí, exacto. Sí, la gráfica en realidad es truculenta, ¿no? Porque en realidad esto te da la intensidad de las interacciones inducidas, pero esto corresponde a la rama del polarón repulsivo.
Entonces resulta que las predicciones, ¿no?, son muy buenas en la parte, digamos, teóricas, ¿no?, en la parte no interactuante de ambos lados. Y entonces, por ejemplo, aquí, ¿no?, aquí tenemos interacciones entre polarones, polaritones, y cuando llega acá, no sé si se dan cuenta que cambia de signo, ¿no? Por ejemplo, aquí es positivo, luego negativo, aquí es negativo y luego positivo. Entonces ahí el argumento es que tiene que haber una formación molecular. Y entonces hicimos las pruebas y vemos que efectivamente es posible, ¿no?, que las interacciones moleculares que cambian de signo lo muevan, pero no es así en este lado. Y entonces el problema es que de este lado estamos en una región mucho más de energía, fuertemente interactuante, y no tenemos claro qué es lo que está sucediendo en términos experimentales, ¿no? Yo tengo algunas conjeturas, pero experimentalmente no hay forma de probarlas y por eso decidimos no ponerlas. Ajá. En cambio aquí sí es seguro, ¿no? O sea, lo que estamos observando y la conjetura teórica. Ajá. Pero qué bueno que lo notaste, ¿no? Bueno, vamos a agradecer por favor de nuevo al doctor Miguel Ángel. Muchas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias. Y damos paso a la siguiente plenaria. Muchas gracias. Entonces, no me lo desconecto acá. Es que este es mi...